que abran sus Biblias en Malaquías. No me vayan a decir como Gabriel, que cuando estaba predicando de Sofonías dice, caray, yo no sabía, yo no me acordaba que Sofonías estaba en la Biblia o algo así me dijo. Malaquías. Vamos a estar viendo varios pasajes. Así que por lo pronto mantengan su Biblia abierta ahí. Acuérdense que nuestras predicaciones procuran ser muy didácticas, o sea, es muy importante que aprendamos. Si traen donde anotar está bien, y si no, pues pongan mucha atención y participen de la enseñanza para que así aprendan mejor. Siempre sigan los pasajes que vamos mencionando, los versículos que vamos mencionando, para que aprendamos todos. Lo primero que tengo que decir es que Malaquías significa mi mensajero. Y algunos eruditos bíblicos piensan que Malaquías no era el nombre del profeta, sino que simplemente se decía el mensajero, ¿no? Dice, profecía, el versículo 1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías, o sea, decía, en el original hebreo diría, por medio de mi mensajero. Entonces, esa es la razón por la que algunos eruditos dicen, no sabemos quién escribió este libro, pero era un mensajero de Dios. Entonces hay algunas dudas. Algunos inclusive piensan que por ser escrito en esta época, es la época de Esdras y Nehemías, que pudiera haber sido uno de esos dos líderes lo que le escribió. No lo sabemos, ¿ok? Es probable que sí se llame así el personaje, ¿no? Malaquías, mi mensajero. Como les decía, este profeta Malaquías escribió en la época posterior al cautiverio. Eso quiere decir, los israelitas ya habían regresado del cautiverio babilónico y ya estaban viviendo en Jerusalén. El templo ya se había reconstruido a manos de Zorobabel y los eruditos piensan que Malaquías fue escrito poco antes de que llegaran Esdras y Nehemías, porque toca algunos problemas similares a los que atacaron Esdras y Nehemías cuando llegaron. Entonces, como que los menciona antes de que llegaran ellos y ellos los atacaran. Por ejemplo, los matrimonios mixtos, ¿no? ¿Qué más había ahí? Las personas que prestaban dinero y cobraban, ¿cómo hacían usura? O sea, problemas como los que ataca Malaquías, posteriormente los atacaron Esdras y Nehemías cuando ya llegaron ahí. Entonces, se supone que Malaquías escribió poquito antes de que llegaran Esdras y Nehemías, o que fueran influyentes en la sociedad que había regresado. ¿Cuál era la situación del pueblo, de la gente a la que le escribe Malaquías esta profecía? Bueno, acuérdense que fueron llevados 70 años cautivos a Babilonia por haber desobedecido a Dios. Entonces, después de esos 70 años, regresan los que Dios pone en su corazón regresar. Y entonces ellos regresan a Jerusalén a reconstruir sus casas y a vivir en Jerusalén, y regresan con dos expectativas muy fuertes. Número uno, el pronto regreso del Mesías. Ellos esperaban que el Mesías regresara muy pronto, ¿no? Y que junto con ellos que habían regresado del cautiverio, el Mesías reinara desde Jerusalén hacia todo el mundo. Era una expectativa muy fuerte que tenían los habitantes ahora de la nueva Jerusalén, bueno, de Jerusalén, ¿no? En esta época. Luego, la segunda expectativa, que Dios los prosperara, porque ellos habían sido obedientes en dejar Babilonia para regresar a empezar de nuevo en Jerusalén, lo cual es difícil. Entonces ellos pensaban, Dios nos va a premiar, vamos a tener prosperidad, abundancia, nos va a ir muy bien. Dos expectativas que traían los que regresaron del cautiverio, ¿sí? El Mesías regresara pronto y que iban a tener prosperidad, iban a ser prósperos. ¿Qué les parece eso? Pasaron los años y ¿qué sucedió? Ni el Mesías venía, y cuando vino no lo reconocieron porque no era el gobernador que ellos esperaban, sino un salvador. Bueno, pero ni vino el Mesías y ni eran prosperados. No prosperaban, al contrario, tenían malas cosechas. Por lo que nos refleja el libro de Malaquías,
tenían plagas, dificultades, pobreza. Mientras que las naciones vecinas enemigas, Moab, Amón, los filisteos, ¿saben qué? Estaban muy bien, prosperaban. Entonces, ¿qué sucede? Que comenzaron a llenarse de tristeza, comenzó a haber una crisis personal en ellos. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando hay ese tipo de situaciones, cuando hay ese tipo de crisis en nuestra vida? Vemos que otros están bien, andan mejor y que nosotros nos va mal. Y como que viene esa competencia, ¿no? ¿Por qué nada más a nosotros? ¿Por qué nada más a mí? ¿Por qué a ellos no? O algo así. ¿Cómo reaccionamos ante algo así? Aquí no estamos hablando de una crisis personal, por ejemplo, como la de Job. Job y su esposa, porque casi nunca incluimos a la esposa, ¿no? Pero Elvira el otro día nos tiene toda la razón. O sea, la esposa también sufrió, ¿no? Perdió a sus hijos y terminó en pobreza. No nos estamos refiriendo a una crisis personal sobre una persona, sobre una familia. Aquí nos estamos refiriendo, según Malaquías, a una crisis a nivel nacional. La misma situación la padeció toda esa población, toda una población. ¿Cómo reacciona una población entera cuando hay crisis? En nuestro caso vino sobre el mundo entero. Y podríamos mencionar sobre nuestro país entero cómo se ha manejado la crisis, cómo ha reaccionado la gente ante esta situación. Hay muchas reacciones. Ahora, ¿cómo debería reaccionar el pueblo de Dios ante una situación de crisis general, en donde a todos nos pega de alguna manera? Es la misma crisis, pegando de diferente forma, pero es la misma crisis. ¿Cómo reaccionas? Ahora, tal vez la reacción venga de la mano de las expectativas que generas, como en el caso de los israelitas, que su expectativa era que el Mesías viniera pronto y que ellos fueran prósperos, y ninguna de las dos se dio. Entonces, ¿qué sucedió? Tuvieron una reacción negativa. La mayoría de la población israelita tuvo una reacción negativa contra Dios, porque generaron expectativas. Tal vez esa crisis en el pueblo de Dios, esa mala reacción, venga porque nosotros generamos expectativas equivocadas, ¿no? Y pensamos, bueno, si yo soy de Cristo no voy a ser infectado. ¿Esa es una expectativa correcta? Es falsa. Entonces, ¿los hijos de Dios no tenemos accidentes? Sí podemos tener accidentes, o sea, tenemos que ser prosperados. Bueno, sí, Dios quiere que prosperemos, pero nuestra prosperidad no va de la mano de la prosperidad de Dios. Nosotros pensamos en prosperidad como dinero, como paz, como salud física y como tener bienes materiales. Y para nosotros eso es prosperidad. Cuando la prosperidad que Dios nos invita a tener, ¿cuál es? Es amarle, conocerle y servirle. La verdadera prosperidad del Hijo de Dios es conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios. Eso es prosperidad. Entonces, si generamos expectativas equivocadas, seguramente que vamos a terminar mal. Por ello, es que nosotros podemos clasificar la reacción del grueso de una población, en este caso del grueso de una iglesia, del pueblo de Dios, en dos. Aquellos que ante la crisis se quejan, se deprimen, rebajan su entrega y su dedicación a Dios, o aquellos que aceptan, se gozan y crecen en su dedicación a Dios. Hay dos tipos de personas dentro del pueblo de Dios. Cuando hay crisis, ¿de cuál seremos nosotros? Y aquí Malaquías habla de esos dos tipos de personas. Dentro de esta crisis que se dio en el pueblo de Israel, Malaquías ve a estos dos tipos de personas. Dedica la mayor parte de los 4 capítulos a hablar de la reacción del pueblo y de sus líderes, pero solamente dedica unos 4 o 5 versículos para hablar de los que sí reaccionaron bien. Pero esos 4 o 5 versículos son maravillosos y los vamos a estudiar. ¿Ok? Entonces, la tesis del libro de Malaquías, ¿cuál es? Bueno, que Malaquías hace una diferencia muy pronunciada entre dos grupos de personas: los que temen a Dios y los que no temen a Dios. Los que no temen a Dios y los que sí temen a Dios. Los que no temen a Dios van a reaccionar de una manera, y los que sí temen a Dios van a reaccionar de otra manera ante la misma crisis. ¿Ok? Bien, primero vayamos a los que no temen a Dios. Está repartido esa tesis durante todo el libro de Malaquías. Es que vamos a ver algunos versículos solamente. Los que no temen a Dios,
¿Qué sucede en ellos ante la crisis? Capítulo 1, versículo 2. Dice el Señor, yo os he amado, dice Jehová. Y dijeron, ¿en qué nos amaste? Ellos decían, tú no nos amas, Señor. Pues no nos haces ricos, nuestras cosechas no son abundantes, tenemos un montón de plagas en nuestros campos. ¿Dónde está tu amor? Vean cómo las expectativas equivocadas generan que no veamos la bendición de Dios. Entonces Dios les dice, yo los amo. Y la gente dice, ¿nos amas en serio? ¿En qué nos demuestras que nos amas? Si no cumples nuestros caprichos, si no nos das lo que queremos. Dudan del amor de Dios. Y cuando tú dudas del amor de Dios, eso trae desánimo a tu vida, pero otra cosa, trae cinismo en tu relación con esa persona que diríamos de la cual dudas de su amor, ¿no? Bien, tipo de cinismo. Vamos a llamarlo así, despecho, ¿no? Cuando sucede un desamor, un problema amoroso entre una pareja y se da el despecho, ¿cómo reacciona la persona despechada? ¿Mm? Con coraje, con enojo, pero ¿qué más? Se va con otro, por ejemplo, como para darle en la torre. El despecho, ¿no? Hace cosas como para lastimar a la otra persona. O se deja caer en el desánimo y en la depresión y luego le dice, por tu culpa estoy así. ¿Me ves cómo ando? Enfermo, ojeroso, cansado, como dicen, flaco, y sin ilusiones. ¿Me ves? Es por tu culpa. Tú me dejaste, tú me hiciste esto y por tu culpa estoy así. El que está despechado comienza a hacer las cosas para lastimar a esa persona que le causó el daño, cuando no hay daño, ¿no? Este pueblo de Israel duda del amor de Dios y comienza a actuar como si estuvieran despechados, enojados con Dios, como queriendo hacer cosas para decirle, Señor, estoy así por tu culpa. Y vamos a verlo ahorita. Qué terrible es dudar del amor de Dios. ¿Hay alguna circunstancia en esta vida que nos haga dudar de su amor? El apóstol Pablo puso varias cosas, dijo, ni espada, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, hambre, desnudez. ¿Y nosotros qué podríamos añadir? ¿Habrá algo? A veces sí. ¿Por qué? Porque hay cosas que sí nos mueven el tapete, que nos hacen dudar de que Dios nos ama. No puede ser. El amor de Dios es perfecto. Pero ¿qué sucede cuando nosotros pensamos que Dios no nos ama? Como creemos o como quisiéramos, que comenzamos a actuar más o menos así, con despecho. Vamos a verlo. En los versículos, capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Y vean a quién se lo dice. Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. No están cumpliendo con las características del pan santo para presentarlo en el templo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿No? A ver, preséntaselo a tu príncipe. ¿A cómo le llamamos? ¿Cómo le llama a estas acciones el profeta Malaquías? Menospreciar el nombre de Dios. Así lo dice en el versículo 6. Ustedes están menospreciando el nombre de Dios. Un resultado del que se siente despechado, ¿eh? Que comienza a hacer las cosas como para darle en la torre a Dios, ¿no? Tú me pides un sacrificio perfecto, pues yo traigo uno imperfecto, ¿no? Traigo algo defectuoso. Nuestra dedicación a Dios comienza a bajar.
Comenzamos a mostrarnos descuidados con nuestra relación con Dios, con nuestro tiempo con Dios y con nuestra dedicación a Dios. Si antes llegábamos temprano a la iglesia, cuando estábamos en nuestro primer amor, éramos los primeros en llegar a la iglesia. Después ya llegamos casi a la hora y después hasta tarde y no nos importa. No pasa nada. Comenzamos a rebajar nuestra dedicación. O Dios no merece lo mejor de lo mejor. ¿Y nosotros qué hacemos? Presentamos lo defectuoso a Dios. Eso es un signo de despecho, porque sentimos como que Dios no nos ama. Capítulo 2, versículos 11 y 14. El 11 dice: prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó. O sea, las cosas que Dios ama han sido profanadas por las personas, por los hijos de Dios. Y se casó con hija de Dios extraño. Profanar lo santo. Versículo 14 dice: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Casándose con mujeres extranjeras que adoraban a otros dioses. Yugo desigual. Eso para Dios es algo que dice aquí, santo. Pero cuando tú dices, ¿qué tiene de malo? No pasa nada. Estás contaminando lo que Dios ve santo. Dios ve cosas como santas, pero tú las ves como que no son santas. Profanas lo santo. ¿Qué significa profanar lo santo? Es profanar. Es no considerar el valor de algo que es santo, que algo, por ejemplo, los que profanan tumbas, ¿no? Para sacar ahí joyas o lo que la gente le deja al muerto, ¿no? Y profanan tumbas para sacar lo que es valioso. Están profanando algo que es valioso, el recuerdo de las personas. Pero una persona que es profana no ve la importancia de lo santo, de lo espiritual. Entonces, ¿qué sucede con aquellas personas que están despechadas con Dios? Comienzan a manchar la moral divina, lo que es valioso para Dios. La sexualidad es valiosa para Dios. Aquí, por ejemplo, también habla de las personas que hacen, ¿cómo se llama? Repudian a su mujer. Ya por cualquier cosa le escribían una carta de repudio, no me gusta por eso y por esto. Se le entregaban al sacerdote, el sacerdote la aprobaba y ya despedían a esa mujer de su casa. Carta de repudio. Y aquí el Señor está diciendo, ustedes son desleales, ¿no? No den carta de repudio. Lo que Dios ve como santo, ¿ya? Nosotros lo profanamos, no lo vemos como importante. Acuérdate que no se trata de ti o de mí, sino de lo que Dios califica como santo, no lo que tú consideras. Capítulo 3, versículo 8. Es algo que ya sabemos, ¿no? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Qué estaba sucediendo en aquella época? El templo ya estaba reconstruido. Acuérdense, Zorobabel ya lo había reconstruido. Y entonces los sacerdotes, si nosotros leemos la escritura, comenzaron a hacer sus labores. Pero ¿qué sucede? Que la gente dejó de diezmar. ¿Y qué pasó? ¿Qué implica el dejar de diezmar o de ofrendar? Romper tu compromiso con Dios y con su obra. En este caso, el compromiso del pueblo de Dios en aquella época con el templo y con los sacerdotes. ¿Qué tuvieron que hacer los sacerdotes porque no venía la gente a presentar sus diezmos y ofrendas? ¿Qué hicieron? Cerraron el templo, irse a trabajar a otros lados. Y lo sabemos porque en el libro de Nehemías se nos dice que Nehemías, después de reconstruir las murallas, fue gobernador un tiempo de Jerusalén y después se regresó a ser otra vez copero del rey un tiempo y después otra vez regresó para ser gobernador otro tiempo. Dice que cuando Nehemías regresó a Jerusalén para ser gobernador por segunda ocasión, vio esto, que el templo estaba cerrado y los sacerdotes no estaban. Y dijo, ¿qué pasó aquí? Pues el pueblo dejó de dar sus diezmos. Eso quiere decir, una persona despechada con Dios, ¿qué sucede? Falta a sus compromisos con Dios. ¿Sí?
Esos compromisos que tenía antes con Dios como un ser amado, ahora rebaja sus compromisos con Dios, falta a sus compromisos con Dios. Y el 3:13, ese está tremendo. El 3:13 es un reclamo de Dios y les dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿en qué hemos hablado contra ti? Otra vez el pueblo siempre preguntándole: ay, Señor, no seas tan delicadito, ¿no? O sea, ¿en qué te hemos faltado? Dice el Señor: ustedes han hablado palabras violentas contra mí, reclamos, quejas, como si tuvieran ustedes la razón, como si ustedes supieran más que yo. ¿Cómo se ve que estemos quejándonos delante de Dios? Si Él es el que todo lo sabe, si es el gobernador del universo, el que creó todas las cosas. Fíjense, Job intentó reclamarle a Dios, ¿y cómo le fue? Dios le puso en su lugar. Dice: ¿Quieres juzgar conmigo? ¿Quieres contender conmigo? Déjame preguntarte, ¿dónde estabas tú cuando yo hice la tierra y los cielos y cuando le di dirección a los vientos? Y cuando ¿lo han leído? Le puso una arrastrada porque Job quiso contender, pelear, argumentar con Dios. ¿Quiénes somos para quejarnos? ¿Cómo le llama Dios a nuestras quejas? Palabras violentas. Ustedes han hablado palabras violentas contra mí. Así lo considera el Señor. Palabras violentas. Esta es la respuesta ante la crisis de las personas que no temen a Dios. ¿Sí? Ahora vamos a ver, si nosotros hacemos un contraste, eso quiere decir que los que sí temen a Dios, pues hacen todo lo contrario. Por ejemplo, en lugar de dudar del amor de Dios, están seguros del amor de Dios. O sea, no dudan jamás, aún en los momentos más difíciles, no dudan jamás que Dios está tratando con amor a ellos, que Dios nos trata con amor. No podemos dudar jamás, ni en el momento más oscuro de nuestra vida, podemos dudar que Dios nos ama. Todos los que temen a Dios jamás dudan de su amor. No menosprecian el nombre del Señor, o sea, no son descuidados con su dedicación a Dios. Siempre le dan a Dios lo mejor, lo primero. Para Dios es lo mejor y lo primero siempre. Siempre nuestra dedicación. En vez de profanar lo santo, es apreciar lo que Dios ve como algo santo. En vez de robar a Dios, en vez de faltar a nuestros compromisos, cumplir con todos nuestros compromisos con Dios. Y en vez de hablar palabras violentas a Dios, alabarle con contentamiento por todo lo que Él hace. En vez de estarnos quejando, alabarle. ¿Se dan cuenta cómo actúa alguien que teme a Dios? Totalmente el contraste. Ahora, en el capítulo 3, versículo 16, hasta el 4:2, vamos a estar viendo a estas personas que temen a Dios, ¿qué es lo que Dios hace con ellos? Esto es como para animarnos, a que nosotros sí seamos de los que temen a Dios. ¿Sale? El 3:16 dice: entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Fíjense, ¿quiénes comenzaron a hablar entre ellos? Los que sí temían a Jehová. Aquí comienza a ser Malaquías un contraste entre los que no temen y los que sí. Aquí tenemos a un grupo de personas y siempre la Biblia lo trata como un remanente, ¿no? Qué tristeza que siempre son los menos. Los más son los que no temen, los menos son los que sí temen. Pero bueno, un grupo de personas dentro del pueblo de Israel dice que son los que temen a Jehová. Entonces, los que temían a Jehová, en medio de esta situación que Malaquías les está hablando, es muy interesante porque Malaquías aquí como que está argumentando. Es un profeta diferente a todos los demás, porque no lo vemos simplemente declarando la palabra de Dios, sino que él como que contesta, como que entra a un debate con las personas. Este libro seguramente es un resultado de un debate que él tenía constantemente con las personas, que le decían: no, ¿dónde vemos el amor de Dios? Pues en esto, léanlo todo el libro y van a ver cómo está ahí presente el debate de Malaquías contra todos los demás, presentándoles argumentos. Así es que seguramente este libro fue escrito como resultado de un debate que Malaquías tuvo con el pueblo de Dios. Y en medio de ese debate salen a relucir unos pocos que temían a Jehová. Entonces, los que temían a Jehová, dice,
hablaron cada uno con su compañero, como diciendo, hey, la estamos regando. Habrán habido en aquella época algunos que temían a Jehová que no cometieron ningún error, que no hablaron mal, que no dudaron del amor de Dios, pues tal vez no, porque todos tenemos fallas. Aquí lo que nos da a entender es que algunos de estos que temían a Dios habían entrado en la dinámica del pueblo y entraron en las quejas y entraron en la duda y entraron en todo eso, pero les cayó el 20, reaccionaron, porque los que temen a Dios en un momento tienen que reaccionar y decir, esto no está bien. Y dice que entre ellos hablaron, los que temían a Jehová hablaron entre ellos como dándose ánimo, como diciendo vamos a regresar, como diciendo esto no está bien, ¿ok? Hablaron entre ellos y dice que Jehová escuchó y oyó lo que ellos estaban hablando. Bueno, Dios siempre escucha y oye lo que decimos, ¿no? Pero ¿qué significan estas palabras? Que Dios prestó una atención especial a lo que ellos estaban diciendo. ¿Y qué sucedió? Vean lo que sigue, hermanos. Está tremendo. Y fue escrito libro de memoria, o sea, de memorias. Un libro que estaba escribiendo lo que estos que temían a Dios estaban haciendo. Un libro que iba a quedar para el recuerdo, para la memoria. ¿Ok? ¿Y dónde se escribió ese libro? Delante de Jehová, delante de Él. ¿Para quién? Para los que temen a Jehová. Para que ellos se acordaran de que Dios tiene muy en cuenta a los que le temen. Que Dios sí escucha, que Dios sí pone atención, que Dios sí presta atención y aprecia a aquellos que le temen. Tanto que escribe un libro, ¿no?, con las memorias de lo que estos estaban hablando. ¿Qué estaban hablando? Dice al final del versículo 16, para los que piensan en su nombre, están hablando cosas buenas. ¿Qué significa pensar en su nombre? Significa que cuando algo te sucede, no piensas en ti, piensas en el nombre de Dios, piensas en la fama de Dios. No piensas, ay, pobre de mí. No, piensas en la fama de Dios, en darle gloria a Dios. Estos son los que piensan en su nombre. Y entonces, estas personas que temen a Dios, dentro de su plática positiva, ¿verdad?, dicen cosas que llaman la atención de Dios. Y dice Dios, esto no se puede quedar en el aire, hay que escribirlo. Se escribe un libro en la presencia de Dios de las palabras de los que temen a Dios, palabras de confianza. Esto es algo muy hermoso, ¿no? Muy alentador, que Dios sí toma en cuenta, que Dios sí valora nuestra entrega y dedicación. A lo mejor otros en el mundo no, pero Dios sí. Tanto que tiene ese libro escrito, un libro que está ahí para recordarle a los que temen a Dios que Dios sí se acuerda de ellos. Lo primero que hace Dios entonces por los que le temen es que Dios los reconoce y los aprecia. Dios reconoce y aprecia a aquellos que le temen. ¿Qué más? Versículo 17. Y serán para mí, vean esto, y serán, ¿quiénes? ¿Está hablando de quiénes? De los que le temen, los que me temen. Serán para mí especial tesoro. ¿Y qué significa esto? Serán para mí especial tesoro. ¿Algo de valor? ¿Ok? ¿Sí es cierto? Serán para mí algo totalmente precioso, valioso. Esa era la voluntad de Dios desde un principio. La voluntad de Dios la tenemos revelada en Éxodo 19:5. En Éxodo 19:5 nos habla justamente de ese plan original de Dios para el pueblo de Israel. Vean lo que dice. Éxodo 19:5. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, por encima de todos los pueblos. Son palabras de Dios para Israel. En sus mismos orígenes, en los mismos orígenes del pueblo de Israel, Él les está diciendo, si ustedes ¿qué? Y guardan mi pacto. Si ustedes guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro por encima de las demás naciones. Entonces, si Dios le está diciendo aquí al pueblo que ellos iban a ser su especial tesoro, ¿qué está diciendo? Iba a renovar su pacto con ellos.
Cuando nosotros no tememos a Dios y actuamos equivocadamente, pues lo que estamos haciendo es rompiendo el pacto con Dios. Pero aquí dice el Señor que renueva su pacto con aquellos que le temen. ¿Sí? Volvemos al original. Volvemos a ser el especial tesoro de Dios. Luego sigue diciendo el versículo 17, y los perdonaré. ¿Cuándo perdonará el Señor? El día en que yo actúe. Cuando el Señor actúa en disciplina, envía un mensaje fuerte como el de Malaquías para hacer temblar al pueblo. Cuando Dios actúa, ¿qué es lo que espera? Que la gente reaccione para que la convierta en su especial tesoro y los perdone. Aquellos que temen a Dios, ¿qué sucede? Regresan a Dios, regresan al pacto de gracia con Dios y son perdonados. ¿Ok? Son los beneficios de los que temen a Dios. A lo mejor se puede equivocar, alguien que teme a Dios se puede equivocar, sí, pero regresa a Dios, Dios renueva su pacto con él y Dios lo perdona. Versículo 18. Entonces os volveréis. Entonces, ¿qué significa ese entonces? Cuando tú regresas al pacto con Dios, cuando tú has reaccionado, ¿qué sucede? Entonces os volveréis. ¿Qué significa os volveréis? Regresar. Os volveréis de vuestro mal proceder, de vuestro mal pensamiento, de aquellas malas ideas que tenían de Dios. Habla de arrepentimiento. Entonces os volveréis. ¿Ok? Ante esa muestra de gracia, ¿qué es lo que hace el pueblo? Se arrepiente. Y entonces aquellos que vuelven a Dios en arrepentimiento reciben una capacidad divina. Vean lo que sigue. Dice, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Este pueblo de Israel ya no veía la diferencia. ¿Saben cuáles eran las palabras violentas que hablaban contra Dios? Le decían, ¿sabes qué? No conviene ser santo, porque tú bendices más a los malos. Vemos a los malos prosperando, que les va bien. Así es que mejor vamos a portarnos mal, vamos a ser malos. No, una persona que no teme a Dios no ve la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre servir a Dios y no servir a Dios. Pero cuando tú entras a ese pacto con Dios nuevamente, te arrepientes de tu mal pensamiento, de aquellas malas ideas que te contagiaron o que traes, ¿qué sucede? Dios te da la capacidad de discernir entre los malos y los buenos, para que aprecies que estar en el camino de Dios es lo mejor que puede haber, para que valores que la dedicación a Dios es lo mejor que puedes hacer. Pero esa capacidad de discernir entre lo malo y lo bueno solamente lo reciben los que temen a Dios. Los que no temen a Dios no ven diferencia. Y dicen, es lo mismo, ¿no? Mi hija se enamoró de un no cristiano, pero es muy buen muchacho, es mejor que es lo mismo, ¿no? No hay discernimiento, porque los que no temen a Dios no disciernen la diferencia. Los que temen a Dios disciernen la diferencia, se dan cuenta de la ventaja que es ser justo, ser santo, estar dedicado a Dios. Esa es una bendición, ese es un privilegio alto, sublime, pero solamente lo pueden discernir los que temen a Dios. Dios les da esa capacidad. Y por último, en el capítulo 4, versículo 2, mas a vosotros, ¿a quiénes? Los que teméis mi nombre. Ahí lo dice claramente. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, ¿qué va a suceder? Nacerá el sol de justicia. El sol de justicia se refiere al Mesías. En nuestro caso, a nuestro Señor Jesucristo, que ya vino y nos dio salvación. Por eso dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ahora, para el pueblo aquí, el pueblo de Israel era el pueblo elegido. Nosotros somos salvos por la gracia de Cristo. Aquí no se refiere a traer la salvación, es un pueblo que ya era salvo. En nuestro caso, somos un pueblo que ya es salvo. ¿A qué se refiere? Los que temen a Dios, los que no temen a Dios, sucede algo. Por su manera de actuar, por las decisiones malas que han tomado, ¿saben qué sucede? Pierden el gozo de su salvación.
¿Se acuerdan ustedes de David? Cuando David pecó con Betsabé y mandó a asesinar a su esposo, era Urías. Bueno, ya que David se arrepiente, compuso un salmo. ¿Cuál? ¿El salmo qué? 51. El salmo 51. Y ahí en el salmo 51, versículo 12, él expresa: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros no tememos a Dios y actuamos en contra? Perdemos el gozo de la salvación. Ya no nos da gozo ser salvos. Le perdemos de vista la importancia a la salvación de Cristo. Se vuelve algo ínfimo en nuestra vida. Pero cuando tú adquieres otra vez el temor a Dios, Dios te regresa el gozo de su salvación. ¿Y sabes lo que dice aquí la Escritura? Ve lo que dice. Porque cuando dice aquí, y en sus alas traerá salvación, y dice después, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Cuándo salta un becerro? Un becerrito. ¿Cuándo salta? De gozo, cuando está contento, ya comió, ya está, lo ves saltando, un becerro. Saltaréis como becerros de la manada. Eso habla de gozo. El Señor a los que le temen les regresa el gozo de la salvación. ¿Cuántos cristianos hay que no llevan el gozo de la salvación? No, ya perdieron el gozo de ser salvo. ¿Por qué? Porque están viviendo una vida fuera del temor de Dios. Cuando tú regresas al temor a Dios, Dios te regresa el gozo de la salvación. 4 cosas que Dios hace por aquellos que le temen, que reaccionan correctamente ante las circunstancias difíciles. Primero, Dios los reconoce y los aprecia. 2, Dios renueva su pacto con ellos y los perdona. 3, Dios los capacita para apreciar la dedicación a Él, el privilegio de vivir dedicados a Dios. Y a los que temen a Dios, Dios les regresa el gozo de su salvación. Si tú no tienes alguna de estas cosas, ¿qué es lo que te falta? Adquirir nuevamente el temor a Dios. Algo que nos hace mucho daño como creyentes es mirar a nuestra izquierda, a nuestra derecha, mirar a las personas, mirar a otros, mirar la prosperidad de los malos. Eso nos hace mucho daño porque nuestro parámetro para medir nuestra felicidad cambia y se vuelve mundano, terrenal. Creemos que necesitamos lo material, lo físico, lo pasajero para ser felices. No te compares con otros. Tu verdadera felicidad está en Dios. No generes expectativas equivocadas acerca de la felicidad o la prosperidad. La verdadera felicidad y prosperidad radica en conocer, amar y servir a Dios. Esa es toda tu realización en esta vida. Toda tu prosperidad es amar, conocer y servir a Dios. Las demás cosas que necesitas son añadiduras. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Cuando tú mides tu relación con Dios en base a tu prosperidad, es una equivocación. Porque tú vas a pensar que cuando te va bien económicamente y tienes dinero, te llegaron las regalías de tu empresa y dices, Dios me ama porque me llegó mucho dinero. No te equivoques. Dios te ama porque envió a su Hijo, a Jesús, por ti en la cruz. Ahí demostró su amor. Lo demás son añadiduras. Y tú tienes que aprender a temer a Dios, amar, conocer y servir a Dios por encima de todas las cosas. La realidad es que en los tiempos difíciles a veces nos llevan al límite y muchas veces provocan desánimo y depresión. Nos hacen que dudemos del amor de Dios y que venga reclamo, desgano, carnalidad e irresponsabilidad para con Dios y su obra. Tenemos que arrepentirnos de eso. Tenemos que volver al temor a Dios. Necesitamos tener contentamiento, entusiasmo en las cosas de Dios, dedicación a las cosas de Dios, servicio a Dios. El pueblo de Dios debe vivir así, contento, entusiasmado, dedicado y sirviendo siempre al Señor, motivado para servir a Dios. ¿Cuál es nuestra motivación, hermanos? La cruz de Cristo. No que te va bien, no que tienes salud. Ojalá que aún enfermos sirvamos a Dios. Ojalá
que aún pobres sirvamos a Dios. Ojalá que aún perseguidos sigamos a Dios. Que seamos gente temerosa de Dios. Y recordemos que para los que temen a Dios, Dios tiene recompensas. Dios nos reconoce y nos aprecia. Hay un libro con las memorias de aquellos que hablan cosas buenas de Dios. Dios renueva su pacto con nosotros. Somos su especial tesoro. Dios nos capacita para apreciar y valorar lo que es estar dedicado a Dios por encima de otras cosas. Y Dios nos regresa el gozo de su salvación. ¿Tú eres de los que temen a Dios o de los que no temen? ¿Cómo te has comportado en esta pandemia ante las crisis que han venido? ¿En su momento has actuado mal? Y si es así, ¿has reaccionado ya? ¿Has reaccionado como aquellos que temen a Dios? Ojalá que así sea. Dios quiere a una iglesia motivada, entusiasmada, con amar, conocer y servir a Dios. Ok. Vamos a dar gracias y vamos a orar brevemente. Cierra tus ojos. Háblale al Señor. ¿Qué es lo que el Señor ha estado hablando a tu corazón en esta hora? ¿Qué es lo que el Señor te ha estado diciendo? El Señor ya te ha hablado, porque habla a través de su palabra. Y quiere que ahora meditemos en nuestros caminos. Si estamos en su pacto y estamos entusiasmados, si estamos sirviendo al Señor, si estamos dedicados a Dios, qué bueno, dice la Escritura, el que es santo, santifíquese todavía. Pero si alguno ha bajado su dedicación a Dios, su compromiso con Dios, tiene dudas del amor de Dios, tiene quejas acerca del proceder de Dios aún, regresa al temor a Dios. No dudes de su amor. Acepta, porque Dios tiene cosas buenas. Dios es bueno. Bendícele con todo tu corazón y renueva tu dedicación al Señor en esta hora. Dios quiere trabajar en nosotros. ¿Por qué? Porque quiere enviarnos al mundo. Y necesita personas, hijos suyos, que le amen con todo su corazón y que estén listos para servirle incondicionalmente. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Señor, nos dedicamos a ti, nos entregamos a ti. Y si te fallamos, Señor, te pedimos perdón. Dice tu palabra aquí en Malaquías que si nosotros regresamos a ti y nos volvemos a ti, tú perdonas. Gracias, Señor, por perdonarnos, por hacernos ver, discernir que es bueno estar en tus caminos, que es lo mejor que puede haber, que no es lo mismo estar en el mundo que estar en ti, que tú eres, que estar contigo es lo mejor, Señor. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús.